Hola amigos de quienique.com, muchísimas gracias por seguirnos nuevamente en esta transmisión en vivo. El día de hoy estamos con Sergio Fernández, él es candidato a la Cámara de Representantes por el Polo Democrático. Sergio, muchas gracias por estar con nosotros. A ustedes, muchachos, muy amables, muchas gracias por la invitación. Bueno, Sergio, cuéntanos un poco acerca de toda esa trayectoria que lo llevó a ser candidato a la Cámara de Representantes, movimiento estudiantil, tema también acá muy de Bogotá con la revocatoria de Peñalosa. Cuéntenos un poco acerca de toda esa experiencia. Pues la verdad es que nada de esto habría sido posible si yo no hubiera entrado a estudiar en la Universidad Nacional. Yo siempre he dicho que ese día se cambió en dos mi vida. Yo ya tenía la boleta para irme para el ejército y por fortuna pasé a la Universidad Nacional y le debo mucho a esa universidad, así que debido a eso empecé a defenderla desde el movimiento estudiantil. Fui representante estudiantil ante el Consejo Académico 2 periodos consecutivos, primero por pregrado, después por posgrado. Siendo representante estudiantil de la Universidad Nacional, fui designado vocero de la Organización Colombiana de Estudiantes y preciso en ese momento estalla la propuesta de Santos de reformar la educación superior. Presenta una propuesta que consistía en privatizar la universidad pública y en permitir ánimo de lucro en la universidad privada, una propuesta malísima, la llamada reforma a la Ley 30. Se crea la MANE, la Mesa Amplia Nacional Estudiantil, en el año 2011. Soy designado uno de los voceros y arranca el movimiento estudiantil más grande que ha conocido Colombia, el paro estudiantil más grande de toda la historia, 31 de las 32 universidades paradas y se cae la MANE, se cae la reforma a la Ley 30. Ganamos esa batalla, le tumbamos la reforma a la educación superior de Santos y esto es una experiencia que siempre cuento. Durante 2 años construimos una propuesta alternativa de educación superior. Los estudiantes junto a los profesores, expertos y demás me designan a mí en el año 2012-2013 para presentarla en el Congreso. La llevé y en ese momento la ministra de Educación, pues a nombre del gobierno dijo, pues sí, muy bonita la ley, dijo en el Congreso, pues con otras palabras, pero si ustedes quieren que eso sea ley, primero ganen las elecciones, porque mientras nosotros ganemos, aquí lo que va a haber son las políticas que nos gustan a nosotros, y no va a ser educación pública, gratuita, de alta calidad, ese cuento que ustedes viven echando, no, eso no. Si quieren que eso sea ley, ganen. Entonces, yo acepté el reto, y en el 2014 fui candidato a la Cámara por el Polo, saqué la 4ª votación del Polo, y no alcanzó. Pero entonces me dediqué a la academia, a hacer mi maestría, becado en la Universidad Nacional, fui docente de la Universidad Nacional, después salí de la universidad, me dediqué a la docencia y a la investigación universitaria en la Universidad Externado, en el Centro de Investigación en Política Criminal, en donde yo coordinaba el proyecto de educación en la cárcel La Picota. Todo el tiempo educación. Y en el año 2017 me vinculé al proceso de revocatoria del alcalde Enrique Peñalosa y fui designado como uno de los voceros del Comité Unido Revocamos a Peñalosa, pues tratando de salvar a la ciudad de los daños irreparables que está causándole Enrique Peñalosa a los bogotanos. Y bueno, después otra vez el senador Jorge Enrique Robledo, mi fórmula en el Senado, me dijo, acompáñeme en esta batalla que estamos dando. Y acepté la invitación y estoy de candidato a la Cámara con el Polo 102 por Bogotá. Bueno, la educación es lo que usted dice y hay varios temas importantes con el tema de la educación y hablemos primero por el que usted más ha luchado y es la educación pública. ¿Por qué la educación pública debería ser gratuita en Colombia? Ese es el debate y entonces hay 2 formas de entender la educación. O como un derecho y una mercancía a la que, o como un derecho o como una mercancía. Si es un derecho, entonces debe ser de alta calidad y con acceso universal, porque a los derechos uno debe acceder por el simple hecho de ser ciudadano, no importa si es rico, si es pobre, si es hombre, si es mujer, simplemente por ser ciudadano debería uno tener acceso a los derechos. Pero si es una mercancía, uno puede acceder a ella solo si tiene la plata para pagarla. ¿Qué hemos dicho nosotros desde siempre? La educación debe ser un motor para superar 2 cosas, subdesarrollo y desigualdad. Si queremos superar el subdesarrollo, necesitamos ciencia, innovación, educación de altísima calidad, pero eso cuesta mucho. Y si queremos que además esa educación que cuesta bastante entre en todos los hijos de Colombia, la única forma es que la financie el Estado. Porque claro, yo tuve la posibilidad de conocer algunas de las mejores universidades de Estados Unidos en el año 2012. Fui invitado por algunas de esas universidades a dar unas charlas. Y por ejemplo, Harvard es muy buena universidad, es privada, pero el que quiera entrar allá tiene que pagar 150 millones de pesos al semestre.
Entonces, sí que puede haber educación privada de alta calidad, claro, y qué bueno que exista y yo no me opongo a eso. Pero el gran problema es que si queremos que esa educación de alta calidad entre en todos los hijos de Colombia, la única forma es que la financie el Estado. ¿Cómo? Pues a través de la financiación de la universidad pública. ¿Qué ha venido pasando en Colombia? Que nos han montado un modelo que reproduce la desigualdad y el subdesarrollo. ¿Por qué? Porque van privatizando la educación, o sea, asfixiando la universidad pública y pululan las universidades privadas a las que entran los jóvenes de acuerdo a la capacidad de pago. Si paga poquito, pues tendrá educación de pésima calidad. Si paga un poquito más, tendrá un poquito mejor. Y si paga mucho, tendrá educación de calidad. Ese es el modelo en el que nos han metido. ¿Qué decimos nosotros? ¿Por qué además gratuita? Pública, de acceso universal, de alta calidad. ¿Y por qué gratuita? Porque el costo de la matrícula es una barrera de acceso. Y el propósito de los derechos es que no tengan barrera de acceso. Entonces dicen, bueno, entonces ¿quién la paga? Yo digo, no, es que gratuita no quiere decir regalada. Porque resulta que todos los días cuando usted compra cualquier cosa le cobran 19% de IVA. Los hijos de los trabajadores no entran a las universidades que los trabajadores y el pueblo colombiano paga con sus impuestos. Entonces hemos dicho, gratuita para todos, incluso para el que tenga plata. Y yo digo, sí. Yo sueño con una universidad pública de altísima calidad como las de Alemania, Francia, Finlandia, bueno, en fin, en la que se sienten el hijo del hombre más rico de Colombia al lado del hijo más pobre de Colombia, a recibir ambos educación de altísima calidad. Ninguno pagará matrícula. Y entonces, ¿cómo se financiará? Con los impuestos de ambos. Y el hijo del hombre más rico de Colombia seguramente pagará muchos más impuestos que el hijo del hombre más pobre de Pero Colombia. ese precio de la matrícula no ayudaría como a solventar los gastos que tiene la universidad pública. En absoluto, mire, el déficit de las universidades públicas es de 16 billones de pesos y las universidades públicas recogen 700.000 millones de pesos al año en matrículas. No resuelven en nada, en absolutamente nada, el problema del déficit presupuestal, pero sí son una barrera de acceso. En la Universidad Nacional, las maestrías, por ejemplo, tienen una matrícula de hasta 6 millones de pesos. Y las especializaciones, y en general la matrícula de pregrado también puede llegar hasta eso, hasta ese precio. Pero eso dependiendo de los ingresos. En pregrado depende del ingreso, en posgrado para todos. No importa usted es pobre o rico, paga 5 millones y medio, casi más los costos administrativos que son como 700.000 pesos. Entonces, esos 6 millones de pesos pueden ser la barrera que diga si usted entra o no entra a la universidad pública. ¿Qué hemos dicho nosotros? Insisto, voy a darle un ejemplo. Hoy en Colombia las 500 personas naturales que más plata tienen, la verdad es que no pagan los impuestos que deberían pagar. Entonces Luis Carlos Sarmiento Angulo, el hombre más rico de Colombia, es 3 veces más rico que Donald Trump. Tiene 10.500 millones de dólares de riqueza personal y Donald Trump tiene 3.500 millones de dólares. Yo digo, ¿será que si Sarmiento Angulo no tuviera 10.500, sino 10.400, viviría muy triste? O sea, ¿por qué no cogemos y le cobramos 100 millones de dólares de impuestos en un gobierno democrático que tenga una reforma tributaria progresista, progresiva? Y con eso financiamos la educación de su hijo en la universidad pública y de todos los hijos de Colombia. Y así, mire esto, nosotros somos partidarios, por ejemplo, de que en Colombia haya una reforma tributaria progresiva que garantice... Sí, porque ese tema de la educación implica reforma tributaria. Implica reforma tributaria. Entonces, y un día dije, en un debate dije, por ejemplo, sería bueno grabar el 7% del patrimonio de los 500 colombianos más ricos del patrimonio que tienen en el exterior, porque sobre ese no pagan ningún impuesto en Colombia. Y entonces alguien me dijo, eso es castrochavismo. Yo dije, pero ¿cómo así? Si Uribe propuso grabar como el 5 o 7% del patrimonio de las 7.500 personas más ricas de este país para financiar la guerra. Cuando es para la educación está mal, cuando es para la guerra está bien. Y Uribe lo hizo, así se financió la política de seguridad democrática. Nosotros estamos diciendo, pues hagamos lo mismo, pero para financiar derechos. Ok, y el tema de la educación privada también tiene otro problema y también es el acceso. Y en este caso tiene que ver también con cómo pagar y los métodos que usan los colombianos para poder pagar y muchas veces son créditos. Y hay una institución como el ICETEX y usted estaba muy en contra de los cobros del ICETEX. ¿Por qué? ¿Qué pasó? El ICETEX se desnaturalizó. El ICETEX es el Instituto de Crédito para el Fomento de la Educación en el Exterior. Pero como se desmanteló la educación pública en Colombia, porque desde hace 30 años para acá a las universidades se les congeló el presupuesto, entonces tienen más estudiantes, profesores que ganan más porque tienen más capacitación, porque son doctores, magister y demás, pero la infraestructura sigue siendo la misma, los sueldos de los profesores no crecen, la planta laboral, por ejemplo, no crece, la planta de docente, la planta administrativa no crece, no hay nuevos salones, bueno, en fin. Entonces, como se asfixió la universidad pública, entonces solo quedó la universidad privada y además la mayoría de universidades privadas son de garaje, o sea, hay que decirlo.
Colombia puede haber 20 o 30 universidades con prestigio y calidad, y las demás son estafaderos donde van los pelados buscando un título académico desesperadamente. ¿Y qué ha hecho el gobierno? Los gobiernos, Santos, Uribe, Pastrana, Samper, Gaviria. ¿Qué han hecho? Han dicho menos plata para las universidades públicas, más plata para el negocio del ICETEX. Le meten a los muchachos un crédito para reemplazar la educación pública gratuita de alta calidad por educación de baja calidad en su mayoría y a créditos altísimos. El ICETEX, yo presenté una coadyuvancia frente a una demanda que presentó el concejal Manuel Sarmiento porque cobran interés sobre el interés. Es decir, si usted, por ejemplo, se cuelga, le empiezan a cobrar interés sobre el interés. Durante los tiempos esos demora que le dan a uno para que uno ahorre para pagar, le cobran interés sobre el interés, una tal cuota de manejo que uno dice, la cuota de manejo no es más, la cuota de, ¿cómo es que le dicen ellos? Una cuota como de buen pago, no sé, que es nada más y nada menos que un interés sobre el interés. Eso se llama anatocismo y está prohibido en Colombia. Entonces, ¿qué hemos venido diciendo nosotros? El ICETEX yo no creo que deba desaparecer, yo creo que debe reformularse y garantizar varias cosas. Lo primero, lo propone la ley que hicimos nosotros, la propuesta de ley. Primero, condonar los créditos a los que ya pagaron el capital. Hay gente que pidió 10 millones de pesos y hoy debe 20 y ya pagó los 10. Entonces decimos, los que ya pagaron el capital, condóneseles el crédito. En segundo lugar, interés cero. La gente dice, ¿cómo así que interés cero? Si es que el Estado no es una empresa. Yo hago parte de una cooperativa, por ejemplo, de trabajadores y el interés para estudios de educación superior es del 3%, el interés del ICETEX es del 10%. Lo peor es que el Estado podría prestar a cero interés si su propósito es de verdad educar y no hacer negocio con la tragedia de los jóvenes. Entonces hemos dicho interés cero en el ICETEX. Y en tercer lugar, ya no ICETEX concentrado en prestarle a los hijos de Colombia para que estudien en Colombia, sino, por ejemplo, para que estudien en el exterior con el compromiso de que deben volver para que exista transferencia de conocimiento y para que nuestros mejores cerebros no se fuguen. Vea esto, en Ecuador hubo un programa muy bonito y es que cogieron 50.000 jóvenes becados y les dijeron, vamos a darle una beca, pero hay una condición, dos condiciones. Primero, tienen que ir a alguna de las 100 mejores universidades del mundo, no puede ser otra. Tienen que ser, sean públicas o privadas y el Estado les paga todo. Y en segundo lugar, tienen que tener el compromiso de sí o sí volver a trabajar allá en Ecuador, bien sea en el sector público o privado, pero tienen que volver. Ese es el compromiso. Yo creo que ese tipo de programas son los que hay que incentivar en Colombia. Promover que vayan a las mejores universidades del mundo y reciban el conocimiento que hoy desafortunadamente todavía no se les puede ofrecer acá y vuelvan a traerlo. Y que los demás puedan estar en la universidad pública. Hoy lo que está pasando es que con programas como Serpi lo paga, le quitan la plata a la universidad pública y se la transfieren a la universidad privada. Esto es muy grave, mientras la universidad pública se nos cae a pedazos. Bueno, Sergio, avancemos un poco en otros temas porque el tiempo corre y hablemos de cuál es el peor mal de Bogotá. Enrique Peñalosa es el peor mal que tiene Bogotá. ¿Por qué le da tanto palo a Peñalosa? Yo creo que, bueno, a mí me dicen, oigan, no le va a reconocer nada bueno a Enrique Peñalosa. Yo creo que dos cosas. Uno, limpió los postes y en segundo lugar, unificó a la ciudad en torno a un interés superior que es salvar a Bogotá de los daños que le está causando. Desde el estrato 6 hasta el estrato 1, desde lo que le dicen derecha o izquierda, en todos los sectores de la sociedad, ampliamente, las inmensas mayorías están diciendo no más Peñalosa. Va a destruir la Vanderhamen, va a privatizar la TV, la empresa de energía de Bogotá, botó a la basura los estudios del metro subterráneo. La gente dice, ay, eso es lo mismo metro subterráneo que metro elevado. No, es que lo que botó a la basura Peñalosa no fue solo eso. Botó a la basura la posibilidad de que Bogotá tuviera 4 líneas de metro, porque la línea de metro que él va a hacer no tiene conectividad con una segunda línea de metro, o sea que ya no tendremos segunda línea de metro. La tercera línea de metro iba a coger un pedazo de la 68, ya él dijo, por la 68 Transmilenio, nada de metro. Otra línea de metro iba a coger toda la línea ferroviaria. Ya él dijo, voy a echarle cemento a las vías del tren. Es que esto es una locura. Entonces, está causando daños irreparables. Cerró 252 servicios en la red hospitalaria del distrito y eso causó que en el primer año de gobierno aumentara por primera vez en 12 años la tasa de mortalidad infantil, la tasa de las madres gestantes que mueren. Bueno, en fin, la situación es dramática en Bogotá. Son daños irreparables que toca detener. ¿Qué es lo que está pasando en Bogotá? Que acá no hay un contrapeso al poder de Enrique Peñalosa. Yo creo que la democracia no solamente es el gobierno de las mayorías, sino la existencia de pesos y contrapesos, para que el que gane no haga lo que le dé la gana. Con Peñalosa
no hay contrapesos, porque el fiscal general de la nación no lo va a investigar por inventar títulos falsos de doctorado, porque el fiscal es de Cambio Radical, que es el partido que le dio el aval. El Consejo de Bogotá, de los 45 concejales, 36 están con él. El Contralor de Bogotá es de Cambio Radical. El Procurador de Colombia es del Partido Liberal, que hace parte de la manguala que acompaña a Enrique Peñalosa. Bueno, en fin, todos los poderosos de este país, resumámoslo en 3 nombres: Juan Manuel Santos, Álvaro Uribe Vélez y Germán Vargas Lleras, que controlan todo el Estado, están con Enrique Peñalosa. Como no existen contrapesos, nos tocó echar mano del freno de mano. Yo creo que no siempre hay que apelar a la revocatoria. Esto no es como, cada vez que gane el otro, entonces me toca revocarlo. No, simplemente cuando no exista otra alternativa, no hubo de otra. Y acá no hay de otra, no hay otra forma de parar a Enrique Peñalosa de los daños irreparables que le está causando a Bogotá. Tan controlan el Estado, tan no existen contrapesos, que la revocatoria acaban de apelar a una práctica dilatoria, que es abrir una investigación que probablemente en 6 meses, 1 año, cuando sea, se cierra sin llegar a ningún lugar, con la que simplemente quieren impedir que vayamos a las urnas. Una investigación sin hallazgos de nada. Esa investigación, ¿Usted cree que no se va a lograr hacer la revocatoria? No, ya no va a haber revocatoria. Yo creo que estos tipos la embolataron. ¿Por qué? Porque el Consejo Nacional Electoral tiene 9 magistrados. 8 de esos 9 magistrados fueron elegidos por Santos, Uribe y Vargas Lleras. 2 son del Partido Conservador, 2 son del Partido Liberal, 2 son del Partido de la U. 1 es de Cambio Radical y otro es del Centro Democrático. Solo hay uno que fue elegido por la bancada del Mira, Verdes y Polo allá en el Congreso de la República. Así que esa mayoría fue la que se reunió ayer y dijo: de malas, le damos una patada al tablero de la democracia, no hay revocatoria. Y entonces ustedes van a intentar hacer algún tipo de maniobra, algo más para poder lograr ir a las urnas, ¿o 3 se cosas. van a quedar ahí? Bueno, 3 cosas. Primera, vamos a seguir insistiendo con las medidas jurídicas, digamos. Hay todavía herramientas jurídicas y toca insistir en eso. Segunda, vamos a movilizarnos. Nosotros no renunciamos ni renunciaremos al derecho a salir a las calles a protestar. Hay que explicarle a los bogotanos y al país que estos tipos que han mal gobernado el país nos quieren convencer de que movilizarse no sirve para nada. Y yo les cuento, no existen transformaciones democráticas sin movilización. Los derechos de la mujer son producto de la movilización de las mujeres. El derecho a la educación fue producto de la movilización de los estudiantes, de los trabajadores, y así con cada derecho. La caída de gobiernos autoritarios, de dictaduras y demás, se debe a la movilización. Y en Colombia estamos frente a una cosa similar. Es que son un puñado de familias que controlan el Estado y hacen con el Estado lo que les dé la gana. Lo único que tenemos para defendernos es la movilización y, en tercer lugar, el voto libre y consciente. Es necesario movilizarnos, empapar en dignidad las calles. Por ejemplo, el sábado a las 11 de la mañana estamos convocando un plantón. Necesitamos más plantones, más gente en la calle. Solamente los asusta a ellos ver la Plaza de Bolívar repleta. Siempre le han temido a la movilización, por eso la atacan de manera feroz, la estigmatizan. Pero yo les cuento, el paro agrario ganó porque empapó las calles en dignidad, porque se les convirtió en un problema de ellos. La Mesa Amplia Nacional Estudiantil, de la cual yo fui vocero, ganó y tumbó la reforma a la educación superior de Santos porque logró parar las 31 de las 32 universidades públicas de Colombia y empapar en dignidad las calles. Si no hacemos eso, Enrique Peñalosa va a seguir haciendo lo que quiera. Bueno, Sergio, se nos acabó el tiempo, pero igual muchas gracias por estar con nosotros. A ustedes muchísimas gracias y bueno, pues a todos los que nos están viendo. A ustedes, amigos de quienique.com, muchísimas gracias por seguirnos en esta transmisión en vivo. Recuerden que toda la información de estas elecciones del 2018 la pueden encontrar en www.quienique.com y en nuestras redes sociales. Estamos como Quienique en Facebook, Twitter e Instagram. Muchas gracias y hasta una próxima ocasión.